Hola a todos, Dios los bendiga. Continuamos nuestro devocional que iniciamos el día anterior en el libro de Génesis, Antiguo Testamento. Vamos hoy a abordar el capítulo 2, leamos el versículo 15. Dice Génesis 2:15: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra Edén podríamos traducirla como placentero, deleitoso, lleno de gozo o de dicha. Este capítulo 2 tiene la particularidad de mostrarnos la creación desde otra perspectiva. Dios hace un enfoque especial sobre su relación con el ser humano y nos muestra de una manera hermosa cómo Dios adecuó todas las circunstancias para darle al ser humano, al hombre y a la mujer, las bendiciones que manifestaban cuánto ama al Señor al ser humano y al mismo tiempo cuánto le había delegado al hacerlo a su imagen. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces es bueno irnos en perspectiva por encima de nuestras circunstancias para poder dejar de ver las dificultades pequeñas o los detalles particulares y empezar a ver un poco mejor el conjunto de la circunstancia como algo bueno. La vemos desde arriba en vez de verlo desde abajo, desde nuestro afán y nuestro enfoque. Aquí lo que hace el Señor es llevarnos a la perspectiva, un enfoque desde la creación completa hasta el ser humano, hasta el jardín del Edén, hasta Adán y Eva. Ya este segundo capítulo resume la creación desde una perspectiva centrada en el deleite de Dios en el ser humano. Inicia el segundo capítulo de Génesis hablándonos de que Dios descansó al séptimo día de su creación, mientras que el capítulo anterior nos habla de la creación en el proceso de 6 días. Ya no inicia diciéndonos qué creó primero y qué creó después, sino que pareciera darnos un orden inverso, pero es sencillo. El asunto es que nos está enfocando en cómo Dios fue preparando todo para el ser humano. De hecho, en el capítulo 2, en el versículo 5 nos dice que aún no había hecho llover sobre la tierra Dios, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces nos está indicando que ya este relato está enfocándose especialmente en lo que Dios estaba haciendo para que el ser humano se sintiera total y absolutamente amado por él. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y nos está detallando el proceso de formación del ser humano. Y luego nos detalla con claridad que plantó Dios un huerto en el Edén al oriente y puso al hombre que había tomado. Entonces, aunque no nos ha dicho, como en el siguiente versículo, que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, porque no nos había narrado, como en el capítulo 1, la creación y luego el orden con el que fue ordenando y llenando su creación. Aquí nos enfoca primero en el hecho de que lo plantó, que lo arregló, que lo puso todo adecuado con algo deleitoso para la humanidad. De hecho, nos dicen los nombres de los ríos y hace algún tiempo atrás vi un documental en un canal de los que sale por cable a nivel internacional, donde se hacía un documental y siguiendo estas coordenadas se encontraban un lugar que vendría a ser el sitio donde estuvo el jardín del Edén o el huerto del Edén. Algunos comentaristas bíblicos dicen que el huerto del Edén tenía un punto central donde se muestran estos ríos, pero que seguramente alcanzaba todo un sector del mundo, desde el Tigris y el Éufrates, en la llanura del Sinar, hasta llegar incluso a lo que hoy conocemos como Palestina. Pero lo cierto es que existió y que Dios lo adecuó en medio de toda su creación para el ser humano. Y que el hombre fue puesto allí, como lo leímos en el versículo 15, en este huerto deleitoso para que lo labrara y lo guardase. Mostrándonos que lo que nos había dicho como la misión del hombre de multiplicar, guardar la tierra, juzgar la creación, o dominar representando a Dios y bajo su voluntad la creación, le fue entregado por Dios como algo deleitoso para hacer, no era algo cargoso, y todas las circunstancias eran las ideales. De hecho,
después de esto, Dios dice en su palabra, ya habiéndonos enseñado que se había dedicado a descansar, lo que quiere decir que después de haber creado el sexto día, el séptimo día se dedicó a enfocarse en la relación con el ser humano, porque nos narra este capítulo 2 especialmente cómo lo creó al ser humano de forma más detallada. Entonces ahora nos dice que de todo árbol del huerto podía comer el ser humano, y solo le impide comer de un solo árbol de la ciencia del bien y del mal, para mantener, según se puede deducir, en la conciencia en el ser humano del hecho de que aunque esté lleno de bendiciones, esté lleno de deleites, esté lleno de la gracia y la misericordia de Dios, Dios es el que le ha dado todo y que le debe obediencia. Pero una vez más, el cuadro es abrumadoramente mayor en bendiciones, en deleites, en placeres, en satisfacciones para el ser humano. Solo se le pide al ser humano que no coma de un árbol, que vendría a ser aquel árbol que indicaría si realmente reconoce que está en ese lugar puesto por Dios y que le rinde a Él adoración y que todo lo hace para su gloria. Y del conocimiento del bien y el mal, que indicaría que solamente estaba disfrutando del bien y no podría entender el mal a menos que le desobedeciera, que lo veremos en el capítulo siguiente. Y además de ello se preocupa, porque en el versículo siguiente el Señor dice: y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. De hecho, una vez más, no conforme al orden de la creación que nos ha dicho en el capítulo 1, sino enfocándose en el ser humano, dice que por ello fue que creó los seres vivos, los animales, y le dio al ser humano que había creado la capacidad de nombrarlos. Le dio, claro, le había delegado autoridad sobre todo, entonces le dio la capacidad de nombrarlos, pero aún así el ser humano no tenía, el hombre que había creado, no tenía ayuda idónea. Dios le da compañía, lo acompaña él mismo con su presencia. Dios le da todo para su deleite, le pone a los seres vivos, le delega que los nombre, pero aún sin embargo detalla aún más el bien que hace sobre el hombre o sobre el ser humano. Solo en el capítulo 1 se nos resumió que los creó varón y hembra, al ser humano. Aquí se nos detalla entonces más adelante en los siguientes versículos que Dios le dio al hombre, le dio el sueño, le sacó una costilla, creó a la mujer, se la presentó, y lógicamente la mayoría desde la antigüedad deduce que fue la costilla, no de arriba, no de abajo, sino del medio, para mostrarse como iguales, como compañeros, como igualmente seres humanos dignos delante de Dios, imagen de Dios, como lo ha dicho en el capítulo 1, pero complementarios, con funciones diferentes, con mecanismos internos, emocionales, mentales, intelectuales, aunque ambos de seres humanos, complementarios, y con mecanismos externos, incluso en el ámbito sexual, también diferentes, complementarios, para que se complementaran y vivieran juntos y felices. De hecho, al presentársela a él, el hombre contesta: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Tengo tantas cosas buenas, pero esta que me has presentado es como yo, es una conmigo, es lo mejor de todo. Estaban felices y Dios lanza la fórmula a través del autor del libro: por tanto dejará al hombre padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero termina con algo majestuoso, dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios en la relación plena con el hombre, las circunstancias, el huerto y la delegación laboral y todo lo demás para su satisfacción y deleite, los animales bajo su dominio y él nombrándolos y deleitándose también en la compañía de ellos, pero especialmente deleitándose en la compañía de otro ser humano, juntos como seres humanos que forman una unidad en la pareja matrimonial, el hombre y la mujer, Adán y Eva. Ahora estaban desnudos, sin preocupaciones, sin vergüenza, porque no había pecado, delante de Dios en comunión con Él y disfrutándolo todo. Era mucho más, abrumadoramente más lo que Dios les había dado que lo que les había exigido para su obediencia, solo que no comieran de un árbol. El huerto del Edén y las circunstancias ideales nos recuerdan a nosotros que es mucho más lo que Dios ha hecho solo con darnos la vida y la existencia que lo que nosotros pensamos que nos falta por tener. Es mucho más lo que Dios nos ha dado para rodearnos de bendición y de testimonios de que nos ama y de que Él es misericordioso sobre nosotros, que lo que nosotros pensamos que nos falta para poder ser felices. De hecho, nos dio al que es
el deleite de sus ojos, el Padre nos dio al Hijo, haciéndolo un ser humano, venciendo por nosotros en donde el ser humano falló en el huerto del Edén. Lo veremos mañana esa falla, pero hoy tengamos en cuenta que es mucho más las bendiciones de Dios que lo que nosotros pensamos que falta en nuestra vida para ser felices. Así que miremos a ese Dios bueno y entendamos que el huerto del Edén nos muestra que Dios es demasiado amoroso y bondadoso con nosotros y nos llena de su bien. Señor, te damos gracias hoy, te bendecimos y te pedimos nos permitas ver así en perspectiva, como tú te enfocaste de una forma especial luego de narrar toda la historia en el capítulo 1, en Génesis 2, te enfocaste en el ser humano mostrándonos que tu compañía, el huerto del Edén, las plantas, los árboles, los animales y especialmente el que el ser humano fuera varón y hembra, la relación matrimonial, todo estaba para nuestro deleite, que tú nos amas, oh Santo Señor, y que nos has creado para que en tu nombre podamos no solamente representarte mostrando tu imagen al mundo, sino también para que nos podamos deleitar en lo que nos has dado en el mundo como tu regalo, especialmente tu Hijo, por nuestra salvación. Que nuestro corazón no se deprima por lo que pensamos que nos falta y el mundo nos enseña que nos falta, sino que más bien viva alegre por todo lo que tú nos has dado, por gracia y por amor en Cristo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.